tenemos algunas posibilidades, hipotéticamente hablando, y después en la práctica se dan, que son las siguientes, que son, por un lado, la posibilidad de tener un Estado con un grado de concentración importante, ¿no? O tener un Estado con distintos niveles de descentralización. O sea, a ver, hay una historia detrás de esto. Dicen que los que inventaron el federalismo son los norteamericanos, estadounidenses concretamente, porque eso nace, eran una serie de colonias que dependían, habían sido descubiertas, en fin, dependían del Imperio Británico, y en determinado momento llegaron a la conclusión de que la situación colonial ya no se adecuaba a los tiempos que corrían, había que inventar otra cosa, y allí establecen hay una serie de episodios que pasan por plantear la independencia, ¿no? del Estado. Entonces, la independencia de las colonias, que estaban como asociadas en una estructura, en una estructura confederal, ¿no? Nosotros, cuando hablábamos de territorio del Estado, hablamos del fenómeno de la confederación y dijimos que suponía estados independientes, pero asociados, ¿no? Entonces, como están asociados, pueden tener una autoridad común, pueden tener alguien que conduzca todo ese complejo, que es la confederación, pero que además tiene una característica, y es que como son estados independientes, tienen la posibilidad de hacer las valijas y decir yo me voy, no quiero seguir en esta forma de asociación, el derecho de secesión, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que el tiempo sigue corriendo y cuando se pretende hacer valer el derecho de secesión por parte de alguno de los estados integrantes de esa organización, allí la capital, el estado central, reacciona y dice, no, no, esto no puede funcionar así, de acá no se va nadie, ¿no? Digo, lo estoy diciendo con mis palabras, ¿no? Para ser gráfico, pero de acá no se va nadie, en definitiva, vamos a seguir asociados. Y eso va derivando en la idea esta de la federación, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una confederación y una federación, un Estado federal? Y la diferencia es que la confederación está integrada por estados independientes y el Estado federal es uno solo, aunque sus miembros, sus estados miembros, que se llaman estados en Estados Unidos, que se llaman estados en México, por ejemplo, pero que se llaman provincias se llaman estados en Brasil, pero se llaman también provincias en otros lados, por ejemplo Argentina, ¿no? Que tiene un modelo tomado en buena medida del precedente norteamericano. Bueno, entonces, a ver, vamos a compartir donde estamos acá. Supongo que ahí se está viendo, a ver, Sí, profe, ya se ve. se ve bien. Eh, Voy a intentar, a ver si consigo agrandar la imagen. Ahí. 153 somos. Somos unos cuantos, ¿no? A ver, ¿cómo es esto? Video, a ver. No. Profe, abajo tenés una barrita que dice 15. Tenés que subirla. ¿Qué dice? A 15. ver, Abajo. abajo, abajo. Yo tengo una barra que me parece que no está abajo, que está arriba. A ver, ahí la puse abajo. Este, acá.
ver un poquito, a ver si. ¿Dónde está el 28? Vegetación acá, desde el principio. Ahora sí. Se ve, ¿no? Agrandado. Sí, Sí, mejor. muy Muy bien. bien. Sí, sí. Ahí está. Bueno, entonces, a ver, hay distintas situaciones en esto de estados asociados, pero en esta primera parte donde tenemos lo de la confederación que yo les estaba diciendo poco de memoria, ¿no? Tenemos, bueno, vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, la unión personal. ¿Qué es la unión personal? Son dos estados que tienen a su jefe, que tienen arriba una estructura de gobierno, digamos, que coinciden. Hay una única persona que, por ejemplo, que está en dos reinos distintos, pero simplemente el panorama es que da la casualidad, por ejemplo, que por herencia le tocó gobernar, además de su estado original, le tocó gobernar otro estado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque se casaban entre ellos, porque entonces fulano de tal heredaba lo que había sido del padre o del abuelo y ahora le tocó a él y era además el jefe de otro lado. Esto pasó, por ejemplo, en Gran Bretaña con la dinastía de los Hannover, ¿no? Que eran gobernantes, digamos, en un estado que integraba el imperio, el imperio alemán, o sea, era parte de lo que más adelante sería Alemania. Este, los, Estos reyes, por lo menos el primero, no sabía hablar inglés, no hablaba inglés, pero le tocó ser rey de Inglaterra, además de ser gobernante de su estado original. Yo creo que pensaba en alemán, vivía en alemán, pero le tocó ser rey de Inglaterra. Y esto determinó además un proceso político, porque ahí entra a tallar, como no hablaba inglés, entonces difícilmente podía entenderse y gobernar y eso, le tocó, digamos, sustituir alguno de los poderes en el primer ministro, que era el jefe de gobierno. Y esto va generando una situación que se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Después, por ejemplo, otro tipo de solución, la unión real. Son dos coronas distintas, por ejemplo, dos jefaturas de Estado distintas, pero que están vinculadas, pero ya no de casualidad como es en el caso anterior, sino institucionalmente, ¿no? Era cuando, por ejemplo, los ingleses tenían su imperio, ¿no? Con colonias en todo el mundo. Entonces el rey de Inglaterra era rey de Inglaterra, pero además era rey de alguna otra cosa, ¿no? Por ejemplo, del Canadá, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, hay acá un papel simbólico de lo que es el jefe de Estado, que tiene, ciñe dos coronas, digamos, pero que no tienen demasiada vinculación. O sea, la del vínculo es que hay una tradición detrás de esto, tradición, ¿no? No traición, sino tradición. Hay una tradición detrás de esto, hay determinados factores culturales que se reconocen y después más nada, prácticamente, ¿no? Siguen siendo estados independientes. Lo de la confederación ya de alguna manera lo dijimos, ¿no? Son estados vinculados por un tratado internacional que dice, bueno, acá vamos a caminar todos juntos en esta organización, vamos a tener autoridades comunes. Esto muchas veces puede ser una especie de alianza digamos, con contenido militar, ¿no? La OTAN es una confederación, no, no es, pero ha dado un pasito en ese sentido. Nuestro Mercosur, bueno, en realidad no ha funcionado demasiado bien en ningún momento, pero ¿cuál podía ser la idea? O había un Mercosur incluso cultural, ¿no? Donde se reconocían determinados méritos obtenidos, por ejemplo, en nuestro país, servían para la Argentina, servían para Brasil, qué sé yo. Pero el caso es, en este sentido, que los estados son estados soberanos, los estados miembros, ¿no? Son estados soberanos y vean ustedes lo último que dice ahí. En caso de duda,
uno debe decantarse en favor del Estado particular. O sea, yo no sé cómo viene esto, pero si la cosa no es clara, entonces yo tomo mis propias, adopto mis propias reglas, dispongo de determinada manera y los demás, los de afuera son de palo, ¿no? Los demás que no vengan a complicar la vida, ese es un poco el razonamiento. Bien, ¿qué pasa con el Estado federal? Bueno, nosotros decíamos esto es un invento estadounidense. eh, la independencia es de 1787, pero se independizan con la idea de un estado, de una confederación. O sea, razón por la cual después se desencadenó la guerra civil, ¿no? Siglo después o algo menos de un siglo después, cuando se plantea el tema de que había estados esclavistas, había estados que no lo eran, había un problema económico detrás de esto, ¿no? Porque cómo se le decía a alguien que tenía un patrimonio basado en una cosa tan horrenda como es la esclavitud, pero había invertido ahí, había comprado seres humanos, ¿no? Que trabajaban. Y un día se le dice, bueno, todo esto a la basura, ¿no? Todo esto no sirve, con buen criterio además, ¿no? Pero todo esto no sirve y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, eh, entonces, acá tenemos algunas ideas en torno de, primero, desde el punto de vista internacional, estamos en presencia de un único Estado. No de varios, ¿no? Y después algún otro concepto que está incorporada a la idea del federalismo, que es el de autonomía, ¿no? O sea, cada Estado miembro, si bien integra un único Estado desde el punto de vista internacional, goza de un grado de autonomía importante, ¿no? Es decir, esto lo vemos hasta el día de hoy. Hay estados que admiten la pena de muerte y hay otros que reniegan abolieron la pena de muerte. Pasó algo parecido con la esclavitud, ¿no? Algunos eran esclavistas, otros no eran esclavistas. Nosotros hablamos del caso, cuando hablamos de inconstitucionalidad, prácticamente el segundo caso, que fue el caso Dred Scott, que de alguna manera el problema era si era constitucional o no era constitucional el pacto de Missouri, que era una ley que decía que la gente que había vivido en un estado no esclavista quedaba manumitida, ¿no? O sea, quedaba liberada, ya no era más esclavo, ¿no? Entonces, eso podía ser o podía no ser, bueno, todo un tema que terminó resolviendo la Corte Suprema, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Hay una tendencia a notar, y es que partiendo de la base de la realidad del Estado federal, hay una especie de tendencia a incrementar las potestades del Estado grande, ¿no? Del Estado federal, porque esto viene de la mano de determinados procesos políticos, ¿no? Cuando el presidente Roosevelt advierte que está en medio de una recesión, que está viviendo toda una problemática económica muy importante, ¿no? Y entonces inventa mecanismos, estamos hablando de la década del 30 del siglo pasado, inventa mecanismos o tiende a inventar mecanismos que determinen que el Estado pone plata, que el Estado invierte, para poder seguir adelante, para crear fuentes de trabajo, en fin, ahí hay una visión, podríamos decir que keynesiana de la economía. El Estado tiene que hacer un esfuerzo, invertir para tratar de evitar los efectos de una recesión. Pasó en cierta medida también durante la presidencia de Barack Obama. Ahí hubo todo un debate en torno a un sistema nacional de salud, Obamacare se le llamó a alguien, o sea, mecanismos que socializaban y que ponían de cargo del gobierno federal todo un sistema de protección de la salud de la gente, porque había gente marginada que no alcanzaba, ¿no? Al mínimo necesario para poder vivir adecuadamente, digamos, ¿no? Bueno.
no, estas cosas se dan. Y se dan además, a ver, se dan en situaciones bélicas, por ejemplo, ¿no? Cuando salieron a pelear la Segunda Guerra Mundial, y bueno, era todo el Estado que estaba en guerra, no era el Estado de Massachusetts, ¿no? Por ejemplo, era todo, digamos. Bueno, eh, ¿cómo, qué naturaleza tiene el Estado federal? Eh, bueno, acá hay distintas miradas, ¿no? O sea, algunas que se inclinan más a no renunciar al principio de la confederación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, eh, este, una visión de ese tipo, ¿no? Y algún autor que, por ejemplo, decía, bueno, el Estado federal es un Estado, pero los Estados miembros también son Estados. Aunque uno no los coloque en el máximo sitial, digamos, ¿dónde está la soberanía allí? El concepto que manejamos cuando hablamos de poder del Estado. ¿Cuál es el Estado soberano? Eh, la República Argentina, por ejemplo, o los estados integrantes de la República Argentina. ¿Dónde está? ¿Quién es el que manda más allí en una estructura de este tipo? Entonces, una respuesta que se puede dar en esta perspectiva que yo les estoy comentando es que son todos soberanos, cada uno dentro de su esfera. O sea, hay alguna regla más o menos genérica que ubica, vamos a decirlo así, determinados casilleros. Y bueno, en la medida en que estoy dentro de mi casillero y no invado el casillero de mi vecino, entonces, estoy ejerciendo, si se quiere, la soberanía también, ¿no? Un grado de soberanía. Esto, por cierto, no todo el mundo opina de esta forma, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, otra mirada un poco en las antípodas, ¿no? O sea, a ver, el Estado general, el Estado federal, diríamos, es es el soberano. Y lo que hay por debajo son estados, eh, digamos, provincias o como le llamemos, que están subordinados a ese soberano, a esa idea de poder supremo. Entonces no ejercen el poder supremo, tienen hay acá una especie de visión federal que marca la idea de la autonomía de los miembros, pero, a ver, en definitiva estamos hablando de una organización de otro tipo, ¿no? Y en caso de duda, ahí pusimos en caso de conflicto, pero en realidad el tema, más que hablar de conflicto, deberíamos hablar en caso de duda, este, hay que decantarse por el Estado federal. O sea, si yo no sé a quién le toca el problema de la salud, y bueno, que se ocupe el Estado general, por ejemplo, para seguir con el ejemplo que habíamos manejado, ¿no? Tercera posición, em, cada solución es un ordenamiento que tiene que ver, son todos estados en el fondo. Pero, ¿por qué son estados? Y esto acá tenemos la posición de Kelsen y alguna otra afín. ¿Por qué? Porque, digamos, si un estado es un ordenamiento jurídico, entonces tenemos un ordenamiento jurídico global, y tenemos ordenamientos parciales, que tienen su organización, que tienen las autoridades que tienden a asegurar la, que esas normas, que ese sistema jurídico se aplique y que quien la vulnera, lo sancione, ¿no? Em, Podemos decir, bueno, por ejemplo, lo que hemos manejado, el tema de la pena de muerte, ¿no? O sea, depende de dónde cometa el delito terrible, el delito atroz. Si lo hago en un estado que no aplica la pena de muerte, bueno, salvaré el pellejo. Si lo hago en otro, no lo salvaré, ¿no? Me aplicarán la máxima pena.
Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que esos ordenamientos distintos, que conviven, esos ordenamientos están distribuidos según una regla, general. Entonces dice, ahí tenemos tres categorías de Estado. El Estado miembro, el Estado global, ¿no? Y después un tercer Estado que hace un poco, hay una palabra, ¿no? El que reparte las cartas en el casino, el croupier, ¿no? Bueno, ese tercer estado lo que hace es distribuir las competencias. O sea, no, esto es del Estado federal, esto es del Estado miembro, y bueno, y vamos a ver cómo repartimos. ¿A quién le toca resolver este tema? Hace poco nos llegó una consulta al instituto. Digo, nosotros somos en principio un Estado unitario, ¿no? Así, no, así nos definimos, así nos describimos, pero con un grado importante de autonomía. El problema es dónde está el límite, ¿no? Es decir, partiendo de la base de que somos un Estado unitario, cosa que también alguien podría discutir. Yo me acuerdo una vieja conversación con Casinelli, que me dice, le digo, bueno, le digo, al final van a terminar diciendo que somos una federación. Y me dice, no se ría, hay un profesor brasileño que dice que el Uruguay es un Estado federal. No sé quién es el profesor brasileño, ni leí lo que haya dicho, pero vean ustedes, para traer el tema más a casa, ¿no? Nos plantearon desde como consulta, ¿no? Al instituto, desde la Junta Departamental de Paysandú, a ver qué opinábamos, porque una edil había planteado en la Junta, la edil es la legisladora, los ediles son los legisladores a nivel departamental, quería prohibir una práctica que parece que es bastante horrorosa, que es el sangrado de las yeguas, ¿no? Parecería que eso se usa, o sea, la yegua preñada, que generalmente es un ejemplar joven, ¿no? A la yegua preñada le hacen determinadas maniobras para desangrarlas, y con esa sangre se hacen no sé qué cosas se hacen, no sé si perfume o yo qué sé, alguna cosa. Lo cierto es que el animal sufre terriblemente, termina muriendo, o sea, es una práctica bastante salvaje, digamos. Y entonces, lo que yo dije allí fue lo siguiente, que no quiere decir que sea la verdad, pero yo les hice este razonamiento. Primero, castigar determinadas conductas, o sea, el tema penal, uno puede penalizar eso, podría el Estado, pero generalmente eso se hace por ley, no hay delitos creados por las juntas departamentales, ¿no? Entonces, por un lado. Y segunda cosa, que si lo prohibimos en Paysandú, se va a empezar a cumplir en Salto o en Río Negro, lo que sé, en cualquier otro estado. O sea, esto supone plata, ¿no? Para el que lo hace, y entonces no van a alargar con tanta facilidad. De manera que al final la consulta transitaba por la idea de que, bueno, ustedes quieren sancionar, bueno, tal vez haya alguna norma que pueda explicar, o sea, una multa, pongámosle, ¿no? Por el lado de la salubridad, por el lado de la bromatología, yo qué sé, por ahí, de repente consiguen un argumento para sostenerlo, pero si quieren ir a fondo con el tema, esto es para una ley nacional, ¿no? Esto hay que presentarlo en el Parlamento y ahí discutirlo y votarlo y sancionarlo y bueno, ¿no? Qué sé yo. Las, bueno, entonces, perdón. Entonces, en este caso de las tres entidades, que es otra mirada sobre el asunto, ¿dónde está la soberanía? ¿Quién es el soberano? Bueno, esa especie de Estado que distribuye las cartas, ¿no?
En realidad, ¿dónde están? Acá hay otra pregunta que uno puede hacerse. ¿Dónde están las normas? ¿Dónde encuentro escritas las normas? Y bueno, probablemente en la Constitución Federal, que es la del Estado macro, digamos, y también en las constituciones estaduales, ¿no? Las constituciones micro, las de los Estados miembros. Entonces ahí hay un juego de normas que determina, bueno, mira, esto es del legislador nacional, esto se puede resolver a nivel departamental, con temas a veces tan trascendentes como el de si se aplica o no se aplica la pena de muerte, ¿no? O sea, no es cualquier cosa el tema, es un tema importante, digamos, pero en función de ese conglomerado de normas, ¿no? Las grandes y las chicas, terminamos con una solución concreta, digamos. Bueno, en el caso del sistema unitario, que es el otro extremo, ¿qué tenemos? Tenemos un fenómeno de centralización. ¿Qué quiere decir un sistema orgánico centralizado? Quiere decir que tenemos arriba a alguien que es el manda más, el que manda, y por debajo con ciertas facultades, los miembros, ¿no? Los integrantes de ese asunto. En nuestro caso hablamos de nuestros departamentos. Eh, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos una unidad de mando supremo, que es el gobierno en Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno en Brasilia, el gobierno en Washington, ¿no? Ese manda para todos, pero a veces se le escapan algunas cosas, hay temas que son de los gobiernos particulares, digamos. Hay una única constitución, en los sistemas federales suele haber constituciones de los Estados miembros, este, pero esta cosa, bueno, puede llegar desde que el que manda mucho y manda para todos lados y llega hasta el último rincón, digamos, hasta la otra solución. O sea, bueno, manda para todos lados, pero hay temas que son parte de la descentralización administrativa. Vamos a ver el fenómeno de la descentralización a este nivel, o sea, descentralización territorial. Diríamos que hay un trecho a salvar entre un sistema unitario con un grado importante de descentralización y un sistema federal en el que la descentralización es mayor, digamos, pero con cierta injerencia del Estado federal, ¿no? O sea, cuando Roosevelt hacía lo que trataba de hacer, que además la Corte Suprema se lo declaraba inconstitucional, por ejemplo, ¿no? O otro tipo de solución análoga, uno dice, bueno, a ver, estamos trabajando en pos de esta unidad que está integrada por todo el mundo, ¿no? Pero, bueno, en fin, de repente allí aparece algún departamento que dice, bueno, no, estoy harto de Montevideo, estoy harto del gobierno central, vamos a empezar a tomar decisiones por nuestra cuenta, ¿no? Entonces hay que ver cómo reacciona también el gobierno central. Acá digo, para hablar de un caso concreto, ¿se acuerdan cuando apareció el tema de SUSIBE? O sea, el lío era que de pronto el mismo auto que yo tengo en Montevideo y que me cobran una patente de tanto, en Colonia me cobraban la tercera parte. Entonces eso generaba además toda una carrera de gente que empadronaba el auto en Colonia o en Flores o los departamentos económicos desde ese punto de vista. Pero porque no, a ver, no tenía sentido, ¿no? Que en un único país, según el departamento en el que empadroné, me cobran distinto, ¿no? Y la diferencia era importante muchas veces. Entonces ahí se planteó un intercambio, un debate, gente muy valiosa. Decía, esto es inconstitucional, porque el tema, por ejemplo, de la patente de los rodados es un tema que forma parte de los recursos de los departamentos, de manera que los tienen que resolver los departamentos.
Eh, Planteado el tema, yo le debo confesar que yo no tenía tanto entusiasmo frente a esta solución que la manejaron, que yo recuerde Martín Rizo, por ejemplo, que Daniel Hugo Martins, o sea, gente realmente estudiosa, muy valiosa en la materia, pero yo decía, está bien, ¿no? Pero a ver, acá hay una cosa que es un papelón, y es que la misma patente me la cobren distinta según dónde voy a pagarla, ¿no? Entonces voy a Colonia, sigo con Colonia, voy a Colonia, porque me cobran más barato, pero resulta que yo a Colonia voy una vez cada 5 años y circulo en Montevideo, de manera que contribuyo a los baches de la calle en Montevideo, no en Colonia, digamos, ¿no? Profe, A ver, perdón, Gonzalo, adelante. quería hacer un comentario relacionado a esto antes que salgamos del tema. Acá en Sí, Cerro un Largo poquitito más fuerte. Se oye, pasa, acá no se oye, ¿eh? Se interrumpe, debe en haber un Cerro problemita con el Largo micrófono. pasa que hay localidades que tienen antes acá en Cerro Largo, que es un pueblo que tiene 300, 400 habitantes y hay 6.000 autos empadronados, algo que vos decís, Mm. no, no es un número muy, muy Bueno, ahí normal tenés. y bueno, y pasa mucho. Acá, Cerro Largo creo que es el departamento con más municipios, entonces en su mayoría son pueblitos chicos y pasaba mucho eso. Arévalo, que es un lugar que tiene 500 habitantes, tiene también 5 o 6.000 autos empadronados, todo así. Bueno, está bien, se llama viveza criolla, ¿no? Este, no, bueno, pero ahí está, ahí tenemos un buen ejemplo, ¿no? O sea, uno va a lo que más le sirve, a lo que resulta más ventajoso, y bueno, eso parece una reacción esperable, ¿no? Y razonablemente, digo, no se le puede prohibir a nadie, pero no, pero yo les digo, sigo con mi razonamiento. Al final, a ver, está bien, hay cosas que son del gobierno departamental, a nivel constitucional, que son de gobierno departamental y hay cosas que son del gobierno nacional. O sea, a ver, el tema del orden público, el tema la policía es una policía nacional. La justicia, si bien hay juzgados letrados en los departamentos, es un sistema que desde el punto de vista administrativo está centralizado, con un jerarca máximo que es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entonces digo lo que yo sostuve en ese momento, que lo conversamos con algún otro colega, ¿no? Yo le decía, mira, no, acá hay algo que no me cierra, ¿no? O sea, no me parece demasiado lógico que haya dos valores, tres valores, 19 valores distintos, uno por departamento. Tampoco, ¿dónde se resuelve el tema? No lo resuelve la Constitución. ¿Qué lo puede resolver? Y bueno, la ley, ¿no? Por un lado. Y además hay otro tema, ¿no? Que ahí coincidimos en la conversación. La ley orgánica municipal, que es una ley de 1935, es una ley aprobada por el Parlamento. Por todos lados, si ustedes se ponen a buscar en la Constitución, aparecen, bueno, tal cosa se hará de acuerdo con lo que establece la ley. O sea, hay ahí una especie, un proceso, un fenómeno que es conocido como desconstitucionalización. O sea, son cosas que están previstas en principio en la Constitución, pero que la propia Constitución dice esto se puede resolver por una ley. Hay varias cosas en ese sentido, a ver, desde el número de los ministerios hasta este, la cantidad de representantes de la Cámara de Representantes. O sea, la ley por determinada mayoría puede cambiar el número, ¿no? Con ciertos, no en forma absoluta, pero con ciertos, digamos, a ver, límites, ¿no? O sea, no puede haber menos de dos departamentos, de dos diputados, dos representantes por departamento. Ahora, si nos quedáramos con el mínimo, entonces, a ver, en Montevideo.
ser representante tiene un costo de, no sé, digamos, no sé, 600, 700.000 votos para ser representante nacional por Montevideo. Y por Flores con 7.000 o algo así, digamos, 7.000, 10.000, pongámosle algo así, alcanza. Entonces ahí hay una cosa que no parece demasiado lógica, pero de cualquier manera, no pueden ser menos de dos. Entonces, eso está en la Constitución. Ahora, otras cosas, vamos a la ley, ¿no? Ya les digo, la ley que sigue vigente, modificada, pero vigente desde 1935. Bueno, em, entonces no estaba tan mal habilitar que la ley. Ah, vuelvo a lo del SUSIBE. Yo lo que sostenía es, a ver, yo no desconozco la potestad del gobierno departamental de resolver. O sea, la Junta Departamental tendrá que decir, aceptamos este mecanismo, ¿no? Pero lo que el Poder Ejecutivo había dicho en ese momento es decir, bueno, ustedes lo quieren agarrar, agárrenlo, no lo quieren agarrar, no lo agarren, pero tengan presente que si no lo agarran, el apoyo económico que el gobierno central le da a los gobiernos departamentales, cada tanto alguno protesta y dice, no, nos han dejado sin recursos, no nos han apoyado como sería deseable, en fin. Hace poco el gobierno departamental de Montevideo salió de alguna manera a justificar algunas cosas con el argumento de que, bueno, necesitábamos esta inyección presupuestal que no nos dieron, ¿no? No sé si es verdad o no es verdad, digo que se dijo. Em, bueno, alguna solución del derecho comparado, porque además a veces lo que no parece igual termina igualándose en cierta medida, ¿no? Por ejemplo, Francia. Francia es un estado unitario, formalmente unitario. Existen comunas, existen los prefectos son delegados del gobierno central, como algo parecido a lo que eran nuestros jefes políticos durante la vigencia de la Constitución de 1830, ¿no? Era el delegado que lo nombraba, lo nombraban en Montevideo, digamos, ¿no? De repente era un vecino del departamento, pero lo nombraban en Montevideo. Él me dio una realidad distinta, o sea, en 1830, cuando arrancamos, había en todo el territorio del Estado, no sé, porque nadie fue a contarlos, pero se estima 70, 75.000 personas, o algo así, o sea, los que entran en el Estadio Centenario. Yo me he equivocado en torno a esto porque yo decía habitualmente los que entran, yo no soy muy futbolero, ¿no? Un poquito sí, pero no demasiado. Los que entran en una tribuna del Estadio Centenario y un día mi hermano, que es un hinchún, me dice, no, pará, en el estadio sí, en una tribuna no. Entonces ahí descubrí que me estaba equivocando, ¿no? Bueno, este, Italia, ¿no? Italia también es un estado unitario, em, pero tiene regiones. Entonces acá tenemos un poco esta cosa que yo les decía, a veces lo que es distinto no es tan distinto. Porque aparecen, por ejemplo, estas organizaciones, ¿no? Hay regiones, en España pasa algo parecido. Este, el País Vasco, Cataluña, ¿no? Por ejemplo. Entonces uno dice, bueno, pero formalmente es un Estado unitario, pero y en la práctica, esto se parece, ¿a qué se parece? Se parece, y bueno, no, la distancia con un sistema federal no es tan enorme, digamos, en estos casos. El caso suizo, por ejemplo, ¿no? Que ahí habla de confederación helvética, pero en realidad hay una unidad allí, en realidad es un Estado federal, parecería. Bueno, ahí están las comunidades autónomas en España, el derecho a la autonomía.
pero ahí han tenido a veces algún conflicto con el este, em, Tribunal Constitucional Español, que ha preservado la vigencia y los valores, digamos, y las expresiones de la Constitución de España. No de las comunidades autónomas. Cuando se establece, hay un estatuto de las comunidades autónomas que se parece bastante a una constitución, que dice cómo se arregla, cómo se manejan, etcétera. Y le han tirado de las orejas, por ejemplo, a los catalanes, ¿no? O sea, ahí había un tema, por ejemplo, con el idioma español. A mí, yo estuvimos una vez por Cataluña y era muy, digo, esto es una anécdota, pero ayuda a entender. Quisimos entrar a un McDonald's y los cartelitos estaban en inglés y en catalán, ¿no? En español no, en español no. Por ejemplo, ¿no? Y el día que estuvimos, que era un 11 de septiembre, que es el día de la autonomía o de la independencia, no sé qué. Entonces los autos estaban con unas banderas que tenían los mismos colores que la bandera de España, pero un diseño distinto, ¿no? Una cosa a franjas. Entonces, ¿qué, qué pasará acá, no? Porque era un día feriado, había pocos negocios abiertos. ¿Qué pasará acá? Y mi esposa me decía, bueno, pero será un partido de fútbol, no sé, ¿no? Con los colores del Barça y estaban las banderas. Y entonces le digo a un motonetista que estaba ahí, che, ¿qué pasa? ¿Qué es esta movilización? Me dice, no, hoy declaramos la independencia. A la pucha, ¿no? No dice, me van a echar la culpa a mí. En mi vida pisé suelo catalán y el día que vengo se arma un zafarrancho de Padre y Señor nuestro, ¿no? Y estábamos yendo al hotel y ahí nos encontramos en una plaza con una manifestación en la que había muchísima gente. A ver, yo no los conté, pero había mucha gente. Todavía mi esposa me dice, che, ¿y esto? Y le digo, mira, parece pacífico, la gente está con niños chicos. Entonces, eso te da una pauta de que el lío no va a ser tan mayúsculo. Y entonces ahí en la plaza íbamos caminando en medio de la multitud y estamos hablando de hace, bueno, unos cuantos años atrás. Y uno oía discursos en distintos idiomas, ¿no? Que uno no manejaba. Mira, eso parece ser alemán, ¿no? Entonces, lo que aparecía ahí era Cataluña, Cataluña, ¿no? Estaban hablando de ese tema. Eso parece alemán, eso parece griego, eso parece hebreo, ¿no? O sea, distinta gente que hablaba en distintos idiomas, ¿no? Y el último, español, ¿no? Alguien con una voz sonora, uno se acordaba del discurso en el Obelisco de Candó, que era un destacado actor de la Comedia Nacional, cuando estábamos en camino de la recuperación del Estado de Derecho, digamos, ¿no? Y ahí se juntó mucha gente, bueno, yo también anduve por ahí. El discurso fue así, con una voz muy sonora, muy importante, ¿no? Oye España, ¿no? Nos hemos pasado 40. ¿Cuál era el tema? El tema era, en el fondo, un problema económico, un problema financiero. O sea, Cataluña, que tiene industria, que es una provincia, digamos, por decirlo de alguna manera, o una región rica, terminan sacándole recursos para pagarle, subsidiar la situación de los pobretones del sur, ¿no? Por ejemplo, o de tal otra región. Entonces el tema, oye España, ¿no? Por ahí arrancaba la. Nos hemos pasado con gran tolerancia, con gran espíritu de apertura, yo qué sé, ¿no? Hemos aguantado 40 años de fascismo, que estaban aludiendo al gobierno de Franco, ¿no? Y bueno, y las cosas no funcionan, no caminan, y terminó
el discurso diciendo adiós España. Y uno decía, a la fresca, yo terminé en medio de este zafarrancho, ¿no? Al final no pasó nada, ¿no? O sea, los intentos de autonomía se fueron dando, todavía hay un debate en el medio, el presidente del gobierno ha transado, entonces hay una amnistía ahí en el medio que alguna gente critica con mucha vehemencia. Pero ahí no pasó nada, o sea, no salió del acto, de la presentación, pero lo cierto era que estuvimos en medio de ese episodio, ¿no? Y McDonald's seguía con el cartelito en inglés y en catalán, y no en español. Mi esposa me decía, pero estos no son españoles. Le digo, mirá, yo qué sé, preguntale a ellos, ¿no? Perdón, alguien había querido intervenir y yo seguí con el cuento, ¿no? Adelante, no sé quién era. Buen día, profesor. No sé si me escucha. Sí, bien, bien, perfecto. Adelante, Sí, yo adelante. hace un tiempo atrás escuché a un historiador español Sí. hablar sobre el tema de Cataluña y que muchos dirigentes políticos españoles, tanto del PSOE como del PP, lo que ellos Mm. querían era más bien una especie de Estado libre asociado, como lo es Puerto Rico. Sí, eso Por querían los ejemplo, catalanes. claro, por ejemplo, Sí, sí, comparten el seguro. jefe de Estado, en este caso el rey, y cuatro o cinco políticas y nada más. Pero, como decían ellos, que no me metan mano los tribunales de Madrid. Decía así. Claro, por ejemplo, claro, claro. Entonces, ahí surgió el problema. Y este historiador decía que el problema radica en la constitución que está para ellos como mal redactada, porque no tienen claro bien qué es una región o una nacionalidad. Y él Ujú. decía porque usted le pregunta a un catedrático de Derecho Constitucional español qué es una nacionalidad y le contesta Manuel Fraga o padres de la Constitución. Claro. Entonces como que no la tienen muy clara todavía. Si bien pues, España tiene el derecho de autodeterminación. A ver, toda norma es interpretable, ¿no? Eso lo dijimos hace algún tiempito, pero lo analizamos. Era el momento de la apertura democrática, salieron con esta constitución, eh, y digo que se sigue aplicando en realidad, a veces tienen sus conflictos, ¿no? Uno a veces oye un debate parlamentario y no se parece a los nuestros. Pues en nuestro caso hay ahí una cota de respeto, en fin, allí la cosa a veces se pone un poco más tensa, ¿no? O sea, Ah, sí, si se bien dicen hay de ahí todo. una expresión, ¿cómo es que dice? Este, hay una expresión que la tienen con los jueces también, ¿no? Este, mm, que demostraría un grado de solemnidad, de respeto y eso. Después, se tiran con todo, ¿no? Entre los ingleses pasa algo parecido también. No es nuestro estilo, ¿no? Nosotros, el otro día hubo un diputado que salió allí con unas expresiones medio este, gruesas, digamos. Y bueno, y el presidente, que era electo por el presidente de la Cámara, electo bajo el mismo lema, le llamó la atención y dijo, bueno, a ver si estas cosas no pueden ser, ¿no? Acá se requiere un grado de respeto, de urbanidad, que si no terminamos en medio de un lío. Bueno, es un poco nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Una idiosincrasia de pronto un poco distinto, ¿no? Pero también depende, a veces se calientan los picos de la gente y bueno, y llegan a decir cosas más fuertes o menos fuertes, también depende de lo que están juzgando, ¿no? Bueno. Este, entonces, bueno, tenemos el tema de las comunidades autónomas, en el caso español, que se puede ampliar la competencia, o sea, como que hay un periodo de prueba y después si la cosa funciona, está bien. Pero el lío vuelvo a Cataluña, el lío que tuvieron era, por ejemplo, el tema del uso del idioma, que el Tribunal Constitucional decía, bueno, pero
A ver, el idioma oficial de España es el español, la lengua de Cervantes, ¿no? Digamos, que es uno de los idiomas más ricos, si no el más rico del mundo, tiene más términos, más palabras, mucho más que el inglés, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, em, eh, hay cosas que son del Estado central, pero se pueden delegar. Hay una autonomía financiera de las comunidades autónomas y hay una cuestión que la destaco porque para compararnos con nuestra realidad, ¿no? Que es la posibilidad del derecho a la intervención del gobierno. O sea, en situaciones de crisis, el gobierno central puede intervenir, ¿no? Pero esta solución está en España, que se presenta como un Estado unitario, está en Estados Unidos, está en Argentina, está en Brasil, que son federales, y nosotros no lo tenemos, que somos unitarios, ¿no? No lo tenemos. Si bien uno puede imaginar que, bueno, en una hipótesis de crisis, supongamos que un determinado departamento no consigue pagar el sueldo de sus funcionarios, por ejemplo, o tiene algún problema que no se resuelve en principio a nivel departamental, sino a nivel nacional, ¿no? Bueno, tiene una crisis de seguridad, bueno, eso ya es un tema de la policía y de la justicia, digamos, que son instituciones organizadas a nivel nacional, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que el padre del federalismo tiene la intervención estatal. Nosotros que seguimos diciendo que somos unitarios, a pesar del profesor brasileño, no lo tenemos previsto expresamente, pero tenemos alguna institución allí en el medio, como podrían ser las medidas prontas de seguridad o algo así, que habilitarían a una intervención del gobierno central, digamos. Profe, Sí, quería hacer un aporte. Voy a tirar adelante. un dato random como los de Ismael. En la época de Franco, como y En la época de Franco, de Franco, sí, adelante. como y se utilizaba como símbolo, digamos, la bandera de España. Entonces la gente le tomó mucha repulsión a la bandera de España por un Ajá. tiempo. Y uno de los primeros en empezar a utilizar la bandera fueron los catalanes, justamente. También creo como una forma de ¿Fueron redimir quienes, perdón? los catalanes. Ah, los catalanes, sí. Entonces ahí hubo como también como un tema de abrupto entre Cataluña y el resto de España. Un tema fue ese. Bueno, es un problema de nacionalismos, ¿no? O sea, ¿dónde termina mi nación? ¿Es España o es los Países Bajos, ¿no? Ahí incluso hubo expresiones extremas, ¿no? Un nacionalismo que terminó en actos terroristas, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la prensa española, cuando hablaba de ETA, hablaba la banda terrorista tal y tal cosa, ¿no? O sea, la tenía aparentemente bastante clara, ¿no? En fin, hay una película que están dando en las pantallas de Montevideo, que es la situación de una joven funcionaria policial que se infiltra en la ETA, asumiendo un riesgo muy, muy grande, ¿no? Y es un hecho, está basada en un hecho real. Existió la persona, existió la cosa y tuvo efectos, ¿no? Porque lo ayudó al gobierno ese tipo de cosas a desmantelar una organización que estaba en una práctica, en fin, cuestionable, digamos, ¿no? Por decir algo. Bueno. Bueno, vayamos a lo nuestro, ¿no? Tenemos el gobierno nacional, en primer lugar, ¿no? Primer nivel de gobierno. Después tenemos gobiernos departamentales que así son tratados, ¿no?
que son electivos. Ahora vamos a tener el mes que viene las elecciones para intendentes y miembros de las juntas departamentales. El voto sigue siendo obligatorio. Y tenemos un tercer nivel, que es el de la autoridad local, que ya existía en la Constitución. Estaban las juntas locales, ¿no? Que no confundir con la junta departamental. La junta departamental es un órgano legislativo, es una especie de parlamento, digamos, que votan actos legislativos que pueden ser declarados inconstitucionales hasta por un problema de competencia. La Suprema Corte de Justicia ha dicho, bueno, esta decisión que se ha adoptado a nivel departamental en realidad está invadiendo la competencia del gobierno nacional. El tema que probablemente hayamos mencionado alguna vez, de la tasa bromatológica, en su expresión anterior, ¿no? Entonces dijeron, bueno, pero esto no es una tasa, esto es un impuesto, y es un impuesto al consumo, porque estamos grabando lo que la persona facturó, entonces es como el IVA, pero un segundo IVA. Bueno, pero estamos de alguna manera grabando lo que no podemos grabar, porque el gobierno departamental no puede, no está en condiciones, constitucionalmente no le corresponde sacar recursos de lo que la gente gasta. Entonces es un segundo IVA, digamos, segundo impuesto al valor agregado, no puede ser, y declaró la inconstitucionalidad. Yo creo que lo hemos hablado ya hemos conversado de esto. Pero sí hay una autoridad local que son las juntas locales. La solución de la Constitución hasta 1997 era que existen las juntas locales, había un procedimiento para establecer una junta local. En general se manejaba por parte de la Junta Departamental, o sea, la Junta del Departamento, más la Intendencia. Pero después la ley podía ampliarle el grado de la Junta Local, el poder de la Junta Local, y ahí aparecieron las juntas locales autónomas, e incluso locales autónomas electivas, que fueron tres: Río Branco, Bella Unión y San Carlos. Creo que sí, sí, esas tres. Y bueno, en la reforma del 97 se dijo, habrá una autoridad local y la ley determinará la cantidad de miembros, cómo funciona, en fin. Eh, Esta ley se sancionó, después se sancionó algún año después otra que termina sustituyendo algunos artículos, pero que la solución global fue la misma. Y establecieron, se llamaron municipios. O sea, todavía tenemos alguna junta local que pasó desapercibida. La ley establece que, por ejemplo, estas tres juntas locales con competencia ampliada pasarían a ser municipios, pero mantendrían los poderes que tenían. Entonces, bueno, estamos allí, cambiamos, pero no cambiamos tanto. Hubo un debate a nivel de la Suprema Corte de Justicia, porque se planteó por parte del Partido Independiente, se planteó esta idea. Decían, bueno, pero a ver, esto es no es una junta local, pero resulta que se parece enormemente a una junta local. La diferencia que se planteaba era que en el caso de las juntas locales, la integración está integrada por miembros de esa junta local, que es un cargo honorario, y en el caso de los municipios tenemos los alcaldes que cobran un sueldo. Ahí hay una diferencia de base, digamos, ¿no? Entonces dijeron, bueno, esto está mal, porque la ley está estableciendo una remuneración para alguien que no se llama junta local, pero que es lo mismo. Y la Corte entendió
que al amparo de ese artículo modificado, ¿no? De ese artículo que decía, habrá una autoridad que podrá ser pluripersonal o unipersonal, podíamos haber inventado un alcalde que es la única autoridad en la localidad. En vez de eso, inventamos una autoridad pluripersonal, colegiada, digamos, pero en la que aparece una especie de secretario administrativo que es el alcalde, que es el concejal más votado, del lema más votado en esa elección. Entonces a ese le llamamos alcalde, le pagamos un sueldo y bueno, y lleva la voz cantante. Esto tiene bastante sentido en localidades un poco desperdigadas en el departamento, ¿no? Tal vez tenga menos sentido en Montevideo, donde tenemos 5 o 6 municipios, pero estoy en la jurisdicción del municipio tal, se identifican por letras. Si estoy de este lado de la calle, si cruzo, estoy en el área del otro, y Montevideo es una sola, ¿no? Al final. Distinto es cuando yo tengo dos localidades que están separadas 30 kilómetros, ¿no? Entonces ahí cambia la cosa, ¿no? Bueno, tenemos estos 3 niveles. Acá, yo no sé si el tercer nivel, que es el nivel local, en realidad le podemos llamar nivel de gobierno. O sea, de alguna manera las leyes que han venido regulando esto han tratado de implantar esa idea. Es un nivel más de gobierno. Uno tiene desde allí quienes los que integran, los que participan, cierto grado de poder y pueden disponer algunas cosas, no muchas, ¿no? Pero algunas cosas pueden disponer. Si uno es el alcalde, tiene otra representatividad. En fin, de repente aspira algún día a ser intendente del departamento, ¿no? Pero empieza por ahí. Es más visto. Yo me acuerdo una situación donde la alcaldesa en una localidad fuera de Montevideo planteaba, decía, bueno, a mí me eligieron, yo soy un poco la representante de la localidad, no sé si no era San Carlos, bueno. Y como alcaldesa, tengo que llevarle a otras autoridades la inquietud, la preocupación de los habitantes de esta ciudad. Y el problema era un problema vinculado con la seguridad, o sea, este, se habían ido mudando, digamos, a la ciudad, gente que estaba en una actividad notoriamente delictiva, ¿no? Entonces eso afectaba la tranquilidad de la localidad, etcétera. Pero ella decía, bueno, yo acá, es decir, soy la autoridad electa. Entonces me siento con fuerza como para hablar en nombre de la comunidad, digamos, ¿no? Tema interesante, me parece. Bueno, este, yo diría que a ver, que no somos un Estado federal, somos un Estado unitario, y esto de las leyes que pueden llegar a regular la convivencia en los departamentos y todo eso, son una prueba de esto que estoy diciendo. Acá a nadie se le ocurre decir, bueno, implantemos la pena de muerte en el departamento de Tacuarembó, digamos. No, no, no. No es así. Parece que todos somos conscientes de que hay un límite que está dado por la propia Constitución, que a nadie se le aplicará la pena de muerte, ¿no? Artículo 26. Cuando dice a nadie, quiere decir a nadie, a ninguna persona, a ningún ser humano, aunque el tipo sea una bestia, ¿no? Digamos, buah. Juntas departamentales, ¿cómo las elegimos? ¿Cómo opera este asunto? Bueno, 31 integrantes. Hubo soluciones distintas en la Constitución del 52. Montevideo tenía el doble. Bueno, eso se superó. 31 son unos cuantos, sobre todo en departamentos menos poblados, ¿no? Pero 31. Se eligen cada 5 años, pueden ser reelectos, lo mismo pasa con los legisladores nacionales. El sufragio es directo, o sea, yo voto la lista de candidatos del partido tal
que está además, la lista está impresa en una hoja de votación. Destaco esto, ¿no? Porque uno, cuando habla de la lista, piensa en la hoja de papel que pone en el sobre amarillo que nos da la corte, ¿no? Pero en realidad la lista es un concepto inmaterial. O sea, la lista es lo que está impreso en esa hoja. Pero bueno, digamos, no tiene una gran importancia, pero es una precisión que vale la pena hacer. Sufragio directo, ¿no? Que esto quiere decir que cada uno de nosotros cuando pone la hoja de votación en el sobre está votando por la lista de candidatos. No hay un intermediario allí, ¿no? Eh, Se aplica el principio del doble voto simultáneo, que vamos a ver un poco más adelante, pero que significa que los votos se suman, todos los que votan a un mismo lema, que es el nombre del partido, suman sus votos y al final, en función del resultado, veremos cuál es la lista ganadora. Doble voto simultáneo quiere decir que puede haber distintas listas bajo un mismo lema, este, por un lado, y posible triple voto simultáneo, y significaría la posibilidad de acumulación por sublemas. O sea, el sublema, partido, el que ustedes prefieran, ¿no? Partido A. Bueno, tiene agrupaciones, tiene corrientes, tiene distintas posiciones, que se traducen a distintas listas, ¿no? Pero todo lo que aparece identificado por el lema se suma y entonces allí, por ejemplo, si gana el cúmulo de distintas listas que votan bajo ese lema, al amparo de ese lema, entonces el intendente será el más votado dentro del cúmulo de esas listas. Ahora tenemos en Montevideo y en algún otro Salto, creo, y Canelones, un lema que no es un lema tradicional, ¿no? El de la coalición republicana o como se llame, creo que se llama así, bueno, que incorpora los partidos tradicionales y alguno otro más, ¿no? Pero digamos, ¿cuál es el lema? El lema es este que decimos, el que acabamos de referir, y bueno, y si llegan a sumar más que el otro lema que se le opone, que es otra coalición, que es el Frente Amplio, bueno, si ganan por un voto, digamos, el intendente va a ser el más votado dentro de ese lema que ha surgido en los últimos tiempos. Em, bueno, pero acá cabe la posibilidad de acumular por su lema también, que eso sería lo que llamamos el triple voto simultáneo. Sí, Machado, adelante. Profesor, es una duda que tengo. Lo que no se puede hacer es votar candidatos por dos lemas distintos, ¿no? Por ejemplo, si uno votar un candidato a intendente de un lema, no se puede votar a un candidato de alcalde de otro lema, ¿no? Bueno, ahí hay un tema, ahí hay una Es una discusión duda que yo sobre eso. tengo. La Corte Electoral sostiene eso, que no se puede acumular, y ahí hay un argumento yo creo que no es correcto, no es adecuado, no porque esté mal, no, uno dice no es correcto, parecería que estuviera denunciando, no sé, un acto delictivo, no estoy diciendo eso, pero digo, creo que no es el adecuado, porque son elecciones distintas. Esa es mi humilde opinión y mi manera de ver las cosas. Uno puede en el mismo momento votar cosas distintas. Y acá una cosa es votar por el gobierno departamental, y otra cosa es votar por la autoridad local, que es el municipio, ¿no? Yo no voto alcaldías, voto municipios. Lo que pasa es que el alcalde va a ser el candidato más votado del lema más votado, digamos, ¿no? Y que no es el candidato a la intendencia, eso es otra cosa. Pero, a ver, la mayoría de la Corte Electoral, yo creo que ahí con una cierta, digamos, picardía política, porque creo que, a ver,
de vuelta, no, yo no soy el dueño de la verdad, me puedo estar equivocando, pero me parece que hay detrás de eso la idea de decir, bueno, a ver, nosotros venimos bien en tantos departamentos. Si abrimos la posibilidad de que en el municipio gane otro lema, estamos consolidando al otro lema que de repente es aliado, ¿no? Digo, a ver, lo traduzco a cosas más concretas. El Partido Colorado, los representantes del Partido Colorado han sostenido de que es admisible con este régimen, es admisible la posibilidad de cruzar el voto. Incluso le da más libertades al elector, porque yo puedo querer votar, quiero de alcalde a fulano de tal, que me parece que es un fenómeno, pero que vota, es candidato por un partido que no es el que yo prefiero. Entonces, a nivel nacional voté otra cosa, a nivel departamental voto al intendente del mismo partido, digamos, pero a nivel de mi municipio, yo preferiría que fuera fulano porque yo qué sé, porque tiene más experiencia, porque tiene más capacidad, porque fuimos compañeros de liceo y entonces ahí se generó una amistad que persiste. Entonces le voy a hacer la pierna y lo voy a votar a él, yo qué sé, todas estas cosas que suceden en la realidad que a veces no están previstas en lo que está escrito, ¿no? Yo creo que no hay impedimento constitucional, no tengo ninguna duda. Creo que tampoco hay impedimento legal, ¿no? De manera que en esta, tendrían razón los que lo han planteado. Ahora, se votó en la Corte Electoral y no prosperó esa solución porque, la mayoría de la Corte, las mayorías después, vamos a ver cómo se integra la Corte Electoral también, no estuvieron de acuerdo. Ahora, fue una picardía, yo qué sé, uno no está en la cabeza del prójimo, ¿no? De repente, alguien, consiguió convencer de que no era la solución adecuada desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. ¿Por qué digo desde el punto de vista legal? Porque el tema de los municipios o de la autoridad local, las autoridades locales, están reguladas en la ley, ¿no? Entonces hubo una primera ley, como ya dijimos, una primera ley, y después hubo una segunda ley que prácticamente reescribió lo anterior. Había una comisión, que yo incluso, integré, hubo algunas reuniones a nivel del Parlamento, hubo alguna comisión, se armó una comisión sobre eso, e invitaron a alguna gente y yo tuve en fin, el gusto de participar. Después salieron otras soluciones, ¿no? A ver, déjenme ver una cosa. 10, no, está bien. No, tenemos un rato. No, tengo una consulta rutinaria, ¿no? Pero médica, pero a las 10:45, de manera que estoy bien. Hoy no voy a ir al consejo por la misma razón. Me pidieron alguna cosa para tener la certeza de que uno sigue en carrera, ¿no? Yo digo, urólogo, oftalmólogo, el de hoy es oftalmólogo y cardiólogo. Digo, deben ser parientes porque los tres tienen el mismo apellido, ¿no? Terminan en ólogo. Pero hoy voy al Muy bien eso. oftalmólogo, para tener la tranquilidad de que todo sigue funcionando adecuadamente. Bueno, entonces podemos seguir un ratito más. Este, el principio sigue siendo el de la representación proporcional, pero con una salvedad que puede ser muy trascendente, que es lo siguiente. El principio es una de las bases del sufragio, está en el artículo 77, representación proporcional integral. Eso significa que el órgano pluripersonal, colegiado, en fin, la cámara que sea, representa fielmente el resultado electoral. O sea, si el partido A sacó el
4% de los votos, si hay representación proporcional, es de suponer y de esperar que en ese órgano, en el órgano electo, haya ¿qué dijimos? Un 34%, algo muy cercano al 34%. Digo muy cercano porque siempre puede haber ahí una pequeña desviación. Pero en este caso hay un pero muy grande, ¿no? Que es que si el lema ganador, el que consiguió la intendencia, obtuvo una mayoría relativa, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, este, se lleva 16 cargos de los 31, 16 ediles de los 31, que se distribuyen proporcionalmente. Adentro del lema mantenemos la proporcionalidad. Afuera del lema, en lo que sería la oposición dentro del departamento, también mantenemos la proporcionalidad. Pero hay una especie de hándicap a favor del que obtuvo el que alcanzó la intendencia, el lema que alcanzó la intendencia, que pasa por esto. Le dan, yo me imagino que para tratar de favorecer la gobernabilidad, se le dan 16 de los 31 cargos. Que la pueden favorecer puede ser relativo esto de favorecer, porque si los 16 ediles mantienen su lealtad al lema y al candidato a la intendencia que consagraron, bueno, no hay problema. El problema es que si alguno empieza a darse vuelta y entre comillas, traiciona esa especie de lealtad que se supone en principio que probablemente el constituyente creyó que se iba a dar, o sea, le estaba regalando al intendente mayoría parlamentaria. Ahora, ¿qué pasa cuando se da vuelta, ¿no? Hubo ahí en su momento, por ejemplo, en Canelones, cuando el actual presidente de la República era intendente de Canelones, ahí hubo alguien de otro lema que votó con la intendencia, quizás con la mejor intención, quizás diciendo, bueno, hay que darle estos recursos a la intendencia para que la intendencia pueda hacer estas obras, o sea, esto no es una crítica a nadie, pero se dio eso, es decir, alguien votó fuera de lo que se pensaba que iba a votar, alguien que estaba en la minoría, vamos a entendernos, ¿no? Pues esto puede pasar con la mayoría. O sea, sacó el 27% de los votos, pero el otro sacó el 24% y el tercero sacó el 20% y el cuarto sacó el 15% y bueno. Pero ese que sacó el 27, el más votado, termina ganando la intendencia y termina teniendo 16 cargos de los 15, ¿no? No son funciones de un gran poder, son cargos honorarios. Hubo un proyecto de reforma constitucional que no fue aprobado en el plebiscito, era una ley constitucional, o sea, 331 literal D, que planteó la posibilidad de pagarle a los ediles, cosa que no parece descabellada, sí parece cara, ¿no? Pero no descabellada porque digo cara porque hay que sacar la plata para solventar eso. Pero por otro lado, parece lógico que si alguien se dedica con alma y cuerpo, como uno supone que hace todo el mundo cuando está en una función determinada, ¿no? Deja la vida en eso que está haciendo, uno supone bueno, que entonces va a haber la lealtad y no va a haber problema y se va a poder dedicar como corresponde, ¿no? Mientras que si tiene que andar buscando a ver de qué vivo para llevar la comida a casa el día de mañana, entonces estamos en una mirada diferente, ¿no? A veces el hecho de que la gente cobre es una garantía contra la corrupción, porque implica decirle, bueno, esto hacelo bien porque mirá que te estamos pagando por hacerlo bien. Y si no lo haces bien, bueno, veremos qué medidas tomamos, pero, ¿no? Bueno, bueno, decíamos, cargos honorarios no tienen fueros, como no los tienen los intendentes tampoco.
a diferencia de los legisladores, hay ahí una asimilación de los ministros con los legisladores que no está del todo clara, porque, digamos, a ver, algún ministro fue imputado penalmente alguna vez, ¿no? En algún caso, quizás indebidamente, porque en realidad no tenía la culpa, ¿no? Le vendieron un buzón, pero, en fin. Pero no tienen fueros parlamentarios, esa especie de inmunidades que tienen los legisladores, acá y en todo el mundo, ¿no? Que son una garantía para el buen desempeño de la función. En fin, tiene el hecho de que sean inmunes y que tengan libertad de expresión en su grado más alto, implica la posibilidad de que el órgano funcione como corresponde, ¿no? Son pasibles de juicio político. O sea, el juicio político es un mecanismo que tiende a separar al funcionario del cargo. No es para todos los funcionarios, es para algunos gobernantes, o sea, presidente de la República, vicepresidente, legisladores, ministros, miembros de la Suprema Corte de Justicia, miembros del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, miembros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas. Pero ¿quién falla el juicio político? La Cámara de Senadores, por 2/3 de sus integrantes. Hay un juicio político a nivel nacional donde acusa a la Cámara de Representantes y resuelve la Cámara de Senadores, y hay un juicio político a nivel departamental donde quien acuse es 1/3 de la Junta Departamental y resuelve la Cámara de Senadores. Uno diría, ¿por qué 1/3 y no otra cosa? ¿Por qué el criterio es distinto en la Cámara de Representantes que para la Junta Departamental? Bueno, por esto que dijimos hace un rato, porque el intendente tiene en la Junta Departamental la mitad más uno de las adhesiones, de los votos, digamos. Bueno, pero pueden ser separados del cargo por la Cámara de Senadores. Esto ha sucedido, yo diría que nunca, pero es una posibilidad. eh, las incompatibilidades y prohibiciones son las mismas que las de los intendentes. Esto pasa sobre todo por temas de transparencia, ¿no? O sea, el edil no puede, edil es como se conocen también los integrantes de las juntas departamentales, no puede andar contratando con el gobierno departamental, con la intendencia. Se supone que tiene que estar apartado y no tener intereses en el resultado de un determinado procedimiento. Imaginemos, la intendencia está contratando a una empresa para que le tape los baches, por ejemplo. Y resulta que el edil es socio de esa empresa o es director o es asesor o alguna cosa de ese tipo y bueno, no puede ser, no debe ser, no puede ser. Este, un edil puede desempeñar interinamente el cargo de intendente cuando la lista del titular y los suplentes se agota. Esto pues, sí, se puede agotar porque le hicieron juicio político al intendente, y después al que le siguió también, porque se enfermó y falleció. En fin, hubo un momento en que Montevideo se había agotado la lista, porque por distintas circunstancias. Uno renunció de alguna manera un poco presionado, uno de los suplentes, el titular, había fallecido, este, era el doctor Lanza que había sido electo y bueno, tuvo ahí un problema, falleció. Después entró algún suplente que renunció porque no le daba, que era un hombre, había sido profesor en la facultad, profesor mío, y era un hombre muy querido por los estudiantes, además, muy proclive a ir al asado
de fin de cursos, pero renunció y terminó el quinto en la intendencia que la entregó. Hubo ahí un cambio de partido en las elecciones siguientes. Entregó la intendencia con un superávit, cosa que no es habitual, digamos, ¿no? Pero bueno, supongamos que se hubiese agotado la lista y entonces allí asume el presidente de la Junta Departamental, si la memoria no me es infiel. Bueno, ¿qué hacen las juntas departamentales? Bueno, tienen por cometido las funciones legislativas y de control del gobierno departamental, como sucede con los parlamentos en general. Yo creo que les comenté que hubo una época en que en la sede de la Junta Departamental de Montevideo había un cartel que decía Parlamento de Montevideo, lo cual no condecía con lo que decían las normas, o sea, nunca le llamamos Parlamento, pero algún acomplejiado habrá querido que figurara como nombre Parlamento de Montevideo. Bueno, la competencia abierta. ¿Qué significa competencia abierta? Significa que la ley le puede ampliar la competencia a las juntas departamentales. O sea, partiendo de la base de que tiene, por norma constitucional, las funciones legislativas y de control, la ley le puede atribuir, y acá de vuelta tenemos la ley regulando hacia adentro de los departamentos, ¿no? Le puede agrandar la competencia, le puede dar cometidos que no tienen en principio, digamos. Lo que la ley no puede hacer es contradecir lo que dice la Constitución, pero fuera de eso puede ampliarle, y digamos, yo qué sé, en materia de higiene, de salud, o sea, es una competencia que tiene, pero supongamos que mañana una ley dice, bueno, el gobierno departamental tiene a su cargo, y la Junta, estamos hablando de la Junta, ¿no? Y la Junta podrá regular en esa materia. Este, mm, Podríamos decir, bueno, acá ven, acá estoy pensando que el tema de las yeguas podría entrar por acá, por el 273, cosa que en su momento no, no había visto. O sea, matiza un poco lo que habíamos dicho. A ver, esperen un poquito, a ver si. Por ejemplo, claro, es relativo, ¿no? Es el 273, numeral 11. Solicitar directamente del Poder Legislativo modificaciones o ampliaciones a la ley orgánica de los gobiernos departamentales. Ahí tenemos un poco la apertura, ¿no? O sea, partimos de la base de que el legislador puede regular la vida de los departamentos en cierta medida, y la Junta directamente tiene como una especie de iniciativa legislativa, extraordinaria, digamos, ¿no? Bueno. em, la competencia se extiende a todo el territorio del departamento. O sea, yo puedo estar en un departamento que cruzo la calle y ahí estoy bajo la jurisdicción de otra junta departamental, pero los límites están establecidos, ¿no? Tiene facultad tributaria, sí, sin invadir la del Poder Ejecutivo, porque ahí estaríamos, por lo menos según ha sostenido la Suprema Corte de Justicia, podríamos estar ante una inconstitucionalidad. Bueno, otorga concesiones para servicios públicos, a propuesta del intendente y por mayoría absoluta de los votos, ¿no? Eh, ¿Qué son servicios públicos a nivel departamental? Por ejemplo, en el caso, por lo menos de Montevideo, el transporte público es un servicio que correspondería al gobierno departamental, pero que el gobierno departamental lo entrega, digamos, lo asigna
a compañías que se ocupan de eso, sin dejar de controlar, a concesionarios, ¿no? Sin dejar de controlar el buen desempeño del servicio. O sea, CUTSA, por ejemplo, es una empresa privada, es una sociedad anónima, pero, a ver, cuando CUTSA plantea, no me dan con este valor de boleto, no me da, yo necesito un aumento, se lo plantea el gobierno departamental, que verá lo que hace, ¿no? Pero que por lo general, si el planteo es razonable, autorizará ese ajuste del valor del boleto. Hablando de Montevideo, lo que hace Cucha, los ómnibus, está considerado un servicio departamental, no los taxis. Los taxis lo que tienen es un control por parte del gobierno nacional que autoriza fijar un límite, diríamos, máximo, un tope, ¿no? Autoriza topear. Entonces, bueno, cuando el gobierno nacional dice se puede cobrar no sé, el minuto a tanto o el kilómetro a tanto, está poniendo un límite máximo que los dueños de los taxímetros enseguida se suben a ese andarivel, ¿no? Porque hasta tanto puedo cobrar, no voy a cobrar menos porque si no pierdo con mi empresa, ¿no? Bueno, pueden crear nuevas juntas locales a propuesta del intendente. Sobre esto también tuvimos una consulta. El tema es que las juntas locales prácticamente eh, han caído no quiero decir en desgracia, han caído en desuso. Empieza igual la palabra, ¿no? Desgracia, desuso, ¿no? Han caído en desuso, creo que alguna que existe, de algunas localidades chicas, pero no, no es un fenómeno, no han sobrevivido, o sea, en general, entre otras cosas por esto, porque el que tiene la voluntad y el interés y todo de ser alcalde, si es alcalde, cobra. Y si es miembro de la junta local, no cobra nada, ¿no? Entonces, creo que por allí hay una explicación que podemos manejar, aunque sea a título de hipótesis. Sí, Gonzalo, adelante. El año pasado, si mal no recuerdo, se autorizó la creación de un municipio nuevo en Lago Merín, que es un balneario que está cerca de Río Branco, acá en Cerro Largo. Ah, Y, y bueno, y tengo un cierto contacto con los ediles y eso por trabajar en el municipio. Y sí. me acuerdo que se hablaba dentro de la línea nosotros justamente de que la creación de una junta sería, con el perdón de la palabra, al pedo, porque como que no tenían muchos intereses al no haber un sueldo, al no, o sea, todo aquel que tenía interés de la creación era del municipio, porque así podían cobrar un sueldo, le daban fuentes de trabajo a los funcionarios que tuvieran dentro de ese municipio. Claro. Este, y un poco también porque se hablaba de que venía más dinero desde el gobierno central o desde el gobierno departamental a esa localidad si había un municipio a que si hubiese una junta. Sí, o sea, ¿qué teníamos ahí? ¿Que transformaban la junta local en municipio? ¿Esa era la idea? No había nada directamente, Ah, no había pero en nada, vez de estaba crear una claro. junta se creaba directamente un municipio. Ahí se hizo un Claro. evento allí en el No, y único hotel que tiene ese yo balneario. creo que ese es el camino que va, mientras tengamos esta legislación, ese va a ser el camino, ¿no? Porque que son cargos honorarios es una expresión de la Constitución. Ahora, la Corte alguna vez dijo, hoy lo comentábamos, la Corte alguna vez dijo que una cosa es el municipio y otra cosa es la Junta Local. Hacen lo mismo, o sea, están para la misma tarea, ¿no? ¿Qué es, qué es lo local? Lo local, a ver, es la limpieza, es el alumbrado, se podría decir, el saneamiento, aunque fuera de Montevideo, el saneamiento es un problema de OCE, no es un problema de la Intendencia, en Montevideo sí. Y bueno, y después el cementerio, por ejemplo. Yo tenía un amigo, digo, tenía porque falleció, que era de San Carlos, ¿no?
y me decía, mira, a veces el tema de que, porque esto es parte de la realidad, vale la pena comentarlo. El tema era de San Carlos, vivía en Montevideo, era contador acá, pero incluso, digo, cuando éramos estudiantes, teníamos una afinidad. Él estaba en otra facultad, pero allí nos conocimos y después con los años sí, seguimos cultivando la amistad, ¿no? Hasta que un día nos dieron la noticia de que había fallecido. Bueno, creo que un infarto hizo, no sé bien. Gran tipo, ¿no? Y me dice, mira, yo estuve vinculado había nacido en San Carlos, a la Junta Local de San Carlos, y el hecho de tener plata para hacer cosas termina a veces en un desastre, porque había habido una propuesta de revestir las paredes del cementerio con granito, lo cual salía un disparate de plata, ¿no? Pero a alguien se le ocurrió que era más lindo, ¿no? Yo supongo que los que están adentro del ministerio, del cementerio, perdón, no les interesa, y los que están afuera, y bueno, puede haber una pared bien pintada, después, si tenemos la suerte de que no venga alguno a grafitear, que es una cosa que yo veo con un criterio muy crítico, ¿no? Para no insultar a nadie, ¿no? Pero les confieso que me cuesta entenderlo, ¿no? Porque si dijéramos, bueno, es Picasso y pintó, bueno, bárbaro, pero generalmente lo que hace son unos garabatos y de repente los hacen una estatua que es patrimonio de todos nosotros, por ejemplo, o lo hacen en la casa del vecino que tiene derecho a tener las paredes en condiciones, ¿no? Me parece. Yo en casa no tuve problema. Nosotros tenemos la casa tiene ladrillos del lado de afuera, ¿no? Ladrillos vistos, y entonces parecería que no se metieron con eso, ¿no? Hasta que algo que yo diga le caiga mal, entonces va a venir con el tarro de pintura. Bueno, si tengo la posibilidad, le volcaré el tarro de pintura por la cabeza, pero bueno. Bueno, facultad tributaria, dijimos, concesiones, creación de juntas locales, que eso ya lo habíamos mencionado. A ver, esperen un poquito. Y bueno, y solicitar, que es esto, modificaciones a la ley orgánica de los gobiernos departamentales, lo cual podría implicar abrir alguna cosa. Yo, de cualquier manera, a ver. Bueno, vamos a hablar de los intendentes. Lo dejamos para el miércoles, ¿no? Yo creo que podemos dejar por acá. Son y 40, son menos cuarto. Este, bueno, después vamos a hablar de eso y vamos a hablar un poquito de las juntas locales, de los municipios. O sea, algo ya dijimos hoy, pero probablemente el miércoles podamos redondear esta parte y seguiremos con sistemas orgánicos, órganos. La descentralización, esta es la descentralización territorial. Después vamos a hablar de la descentralización por servicio, vale decir, por ejemplo, los entes autónomos, los servicios descentralizados, que son parte de nuestra realidad también, de nuestra realidad institucional, política, etcétera, ¿no? Ustedes habrán visto que hubo una negociación del gobierno electo con la oposición en torno a que esto es una práctica que se viene implantando y que me parece que no es una mala idea, ¿no? Las elecciones la gana fulano, pero en los organismos, incluso los de control y los de administración directa también, las empresas públicas, etcétera, hay algún representante de la oposición que ayuda a controlar eso, ¿no? Ayuda a que haya alguien que tenga los ojos puestos y tenga la posibilidad de evitar determinadas desviaciones que pueden darse hipotéticamente, ¿no? Ojalá que no, pero pueden darse, ¿no? Y ojalá bueno, que esto se dé y que el clima sea un clima de respeto, de armonía, de camiseta puesta, ¿no? Por la camiseta del servicio, etcétera, ¿no?
Es una práctica que se ha venido generalizando, alguna vez no funcionó en las últimas décadas, pero en general camina, ¿no? Y no es una mala idea, me parece, cuando las cosas operan bien. Ahora, claro, alguna vez no operan tan bien. Me acuerdo que en un periodo anterior alguien me dice, estaba en el directorio de un organismo, y me dice, mirá, dice, un colega, profesor de Derecho Administrativo, me dice, me ocultan información, yo voy a la sesión del directorio y está todo cocinado y ya está, y como que hay un directorio en paralelo antes de yo sumarme al directorio que corresponde. Basta, no, no, son cosas que pueden pasar, lo ideal es que pasen lo menos posible, ¿no? Pero bueno, dejamos por acá. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, podemos hacerlo. Si no, nos despedimos, nos vemos el miércoles. Perdón, hoy es miércoles, ¿no? Nos vemos el viernes, perdón. Uno a veces pierde la noción del tiempo. Sí,